Yo quería estudiar Yiddish ya desde chico porque en mi escuela a la noche había una secundaria nocturna donde se enseñaba en Yiddish, una de las últimas que todavía se hacía. Y muchos chicos hacían el secundario normal en la escuela pública o en la escuela privada y a la noche iban a esta escuela a estudiar en Yiddish. Pero mis padres no me apoyaron en esto porque decían que el Yiddish no tenía futuro y que no, digamos, era una pena invertir el tiempo y la energía en esto. Eh, y bueno, entonces no estudié y no aprendí Yiddish hasta mucho tiempo después.